Bueno amigos, hoy vamos a reaccionar a top 10 juegos que parecían increíbles pero eran un no completamente. Vamos a ver con qué decepciones, de qué decepciones nos acordamos, perdón, y a ver si es cierto completamente del humo que nos vendieron para cuando salieron estos juegos. Así que dentro vídeo, como dirían por ahí. Hay juegos que salen mal, juegos que decepcionan, y luego están esos juegos que antes incluso de salir ya estaban vendiendo una fantasía enorme. Trailers espectaculares, promesas gigantes, mecánicas que parecían revolucionarias, todo parecía increíble. El Code Violet, no me acuerdo de ese, güey. De los anteriores de The Division y del Tom Clancy, El sí. problema es que muchas veces lo que nos enseñan en los avances no es exactamente lo que termina llegando a nuestras El de The Island, güey. manos. Y claro, cuando pasan los meses, Creo que ese tráiler me acuerdo porque fue muy icónico, güey. Pero creo que nunca lo jugué por lo mismo, como se fue a la mierda todo. llega el lanzamiento, instalas el juego y empiezas a jugar, y te das cuenta de que algo no termina Skull and Bones de igual, güey. encajar. Por eso, hoy vamos a ver 10 juegos que vendieron muchísimo humo antes de salir. Biomutant. Me acuerdo mucho, se veía muy chido en el tráiler, güey. Y todo empieza con Biomutant, uno de esos juegos que cuando se anunció parecía que iba a revolucionar los RPGs de mundo abierto. El concepto sobre el papel era brutal. Un mundo abierto postapocalíptico, animales mutantes estilo Kung Fu, combates con artes marciales, armas de fuego, personalización del personaje y decisiones morales que cambiarían el mundo. Sonaba como una mezcla rarísima entre Es que se veía muy... La neta, gráficamente y todo lo que habían mostrado en trailers, en avances y todo ese desmadres, el juego se veía cabroncísimo. RPG, acción y sandbox creativo. Y claro, Internet se volvió loco. El problema es que el juego empezó a vender una fantasía que luego no se parecía demasiado a la realidad. Me acuerdo mucho del hype de esta madre, güey. Para empezar, los primeros trailers eran espectaculares. Todo parecía súper fluido, el combate parecía profundo, el mundo parecía enorme y lleno de cosas por descubrir. Además, el estilo artístico era muy llamativo. Sí, güey, la neta, o sea, artísticamente, o sea, me refiero a los gráficos, lo visual se veía hermoso, güey. Con esos En los trailers. animalitos mutantes saltando, disparando y haciendo combos de Kung Fu. Era un concepto tan diferente que muchos jugadores empezaron a imaginarse algo enorme, casi un RPG revolucionario. Con el tiempo se empezó a crear una expectativa gigantesca alrededor de Biomutant. Mucha gente pensaba que sería una especie de nuevo gran RPG de mundo abierto, algo al nivel de otros juegos enormes del género. El problema es que el juego lo estaba desarrollando un estudio relativamente pequeño, Experiment 101, y Experiment 100, no, aunque no sé. tenía buenas ideas, no tenían los recursos de una superproducción. Cuando finalmente salió en 2021, el choque fue fuerte. El mundo abierto existía, sí, pero estaba bastante vacío. Muchas misiones eran repetitivas, los combates que parecían profundos en Loco, tenías que caminar todo eso para llegar hasta... No mames, está cabrón. los trailers acababan siendo bastante simples, y la narración con el narrador constante terminó cansando a muchos jugadores. Biomutant no era un desastre ni mucho menos, pero durante años se había vendido como algo mucho más grande, más profundo y más revolucionario de lo que realmente era. Watch Dogs, no mames. No sé por qué los juegos de Ubisoft siempre tienen un downgrade enorme. De que en el trailer y todo el desmadre se ven hermosos, pero cuando salen amigos es completamente otra cosa. Me acuerdo que sí lo medio jugué, güey. De hecho me gustó bastante. A ver si no lo volvemos a jugar, güey. Fuera de pedo, porque son campañitas chidas. Tengo el 1 y el 2, güey. Y hablando de promesas enormes, hay un juego que se convirtió prácticamente en el símbolo de vender humo en esta industria, y ese es Watch Dogs. Cuando Ubisoft lo presentó por Tremendo primera vez box, en güey. el E3 de 2012, parecía literalmente el futuro de los videojuegos. La demo que enseñaron era espectacular. La ciudad parecía viva, llena de detalles, con una iluminación increíble, lluvia realista, reflejos por todas partes y una cantidad de NPCs que reaccionaban a todo lo que hacía O sea, había un RTX antes de que el RTX se pusiera de moda, güey. jugador. Además, la idea del juego era brutal. Controlad una ciudad entera hackeando cámaras, semáforos, teléfonos y sistemas de seguridad desde tu móvil. Básicamente parecía un GTA del futuro, pero con un enfoque tecnológico. Y claro, Internet explotó. Es que el juego está muy chido, sinceramente. O sea, yo les digo, lo medio jugué y la neta sí me pareció ok, pero, o sea,
Es como, por ejemplo, el Battlefield 2042, güey, cuando lo estaban diciendo, cuando lo estaban diciendo, o sea, sacando y como tal era revolucionario igual, de que sí iba a ser futurista, pero toda esa madre, pero cuando salió, amigo, o sea, creo que 2 años después fue que empezaron a arreglar el juego porque salió con muchos bugs, no salió completo el juego. Justo más o menos con lo que pasó con Battlefield 6, de que salieron cositas, pero fue como que, ¿en serio solo esto me vas a dar? Ocupo más cosas, pero no salió con tantos bugs como en el 2042, me refiero al Battlefield. Pero el Watch Dogs sí, la neta para 2014 no jugaba tanto en PC, o sea, jugaba juegos, pero no tan pesados, eran como muy la neta, porque pues no me daba el computador para ese entonces, pero sí llegó en su tiempo a jugar el Watch Dogs y la neta sí estaba cotorrón, la neta, no te voy a mentir. Durante meses, esa demo se analizó fotograma a fotograma. Mucha gente pensaba que Watch Dogs iba a marcar un salto generacional, algo que realmente enseñara el potencial de la nueva generación de consolas que estaba a punto de llegar. El problema es que esa demo no representaba realmente el juego final. Con el paso del tiempo empezaron a salir más trailers, pero algo ya se notaba raro. Los gráficos ya no eran tan impresionantes, El downgrade, se los juro, fue cabrón, güey. iluminación era más plana, y algunos efectos que habían impresionado a todo el mundo en 2012 empezaron a desaparecer, hasta que el juego salió en el 2014. Y ahí fue cuando llegó la famosa La demo y la realidad, güey, vete a la verga, esa polémica del downgrade gráfico. Mucha gente comparó el juego final con la demo del E3 y la diferencia era bastante evidente. Las sombras eran peores, la iluminación mucho más simple, el tráfico menos dinámico y la ciudad, aunque grande, no se sentía tan revolucionario como parecía en aquella presentación. Y aún así el juego no era malo, tenía buenas ideas. Sí, es que el juego en sí terminó siendo cotorrón, les digo, pero el pedo es eso, prometieron algo y no lo cumplieron, güey. Un sistema de hackeo divertido y un mundo abierto entretenido. Pero el problema es que durante años se había vendido como una revolución técnica, algo que iba a cambiar los juegos de mundo abierto. En efecto. Marvel's Avengers. Nunca lo jugué, güey. Mira, es del 2020. Nunca lo jugué, güey. ¿What? Y algo parecido pasó con Marvel's Avengers. Güey, esto ni pasó por mi mente. Cuando se anunció Marvel's Avengers, muchísima gente pensó que estaba delante Ah, ya me acordé, güey. Sí, cierto. de uno de los juegos más grandes de superhéroes jamás hechos. Y No me acordaba de esto. O sea, tanto pasó de la chingada, güey, que no me acordaba de este juego no increíble. era para menos. Veníamos de una época en la que las películas de Luego 2020, güey, los superhéroes eran top en ese momento, güey. Marvel Studios estaban dominando el cine. Los Vengadores estaban en su punto más alto de la popularidad. Y sobre el papel, la idea era perfecta. Un juego donde pudieras controlar a los héroes más famosos del mundo, cooperar con amigos y vivir historias épicas dentro del universo de Marvel. El problema es que la promesa era enorme y la realidad terminó siendo bastante distinta. Crystal Dynamics y Square Enix prometían una historia cinematográfica, misiones cooperativas, héroes que irían llegando con el tiempo y un juego que evolucionaría durante años. Básicamente querían crear algo parecido a un universo Marvel vivo, donde cada cierto tiempo habría nuevos personajes, nuevas misiones y contenido constante. Es que sí está muy cabrón, sinceramente. O sea, hacer y cumplir todo lo que estaban prometiendo. O sea, nada más por lo que estoy escuchando está muy cabrón, güey. Y claro, eso sonaba espectacular. La idea de poder jugar como Iron Man, Hulk, Thor o el Capitán América en misiones cooperativas parecía un sueño para cualquier fan de Marvel. Pero cuando el juego salió en el 2020, muchos nos llevamos una sorpresa. La campaña individual no estaba mal, de hecho tenía momentos bastante buenos, especialmente con Kamala Khan. El problema llegó cuando terminaba la historia. Ahí empezaba el verdadero juego y era mucho más repetitivo de lo que la gente esperaba. Muchas misiones consistían en hacer lo mismo una y otra vez, en mapas bastante parecidos, con enemigos reciclados y objetivos poco variados. No mames, vete a la Además, verga. el sistema tipo juego como servicio tampoco terminó de funcionar bien. El contenido nuevo tardaba en llegar, algunos personajes se retrasaban, y la comunidad empezó a perder interés bastante rápido. Te los juro que no me acuerdo. O sea, como tal, me acordé más o menos, pero de ahí no me... Sí pasó muy desapercibido el Marvels, ¿no? El Black 4 Blood igual, güey, que era la revolución del Left 4 Dead, güey. Y si hablamos de hype construido alrededor de un legado, Back 4 Blood es otro ejemplo claro. Y es que el juego venía con una carta de presentación muy potente. Estaba desarrollado por Turtle Rock Studios, el mismo estudio que había participado en el desarrollo de Left 4 Dead. Sí, es que tenía esa parte de atrás. Y los Left 4 Dead siguen siendo buenísimos, o sea, sinceramente, güey. De hecho, a ver qué día volvemos a jugar el Left 4 Dead 2, güey. Pero con mods, güey.
Mods chidos, güey. Mods cotorrones, Solo güey. con eso internet ya estaba medio convencido de que estábamos ante el regreso espiritual de aquel clásico. Y claro, ahí empezó el De hecho, yo sí quería comprarlo justo cuando salió, pero luego vi que estaba como que muy meh. hype. Muchos jugadores pensaron que Back 4 Blood iba a ser prácticamente un nuevo Left 4 Dead moderno, con gráficos actuales, más contenido, más enemigos y una experiencia cooperativa todavía más caótica. Los trailers enseñaban hordas enormes de zombies, explosiones, acción frenética y un equipo de 4 jugadores luchando por sobrevivir, exactamente lo que los fans llevaban años esperando. Pero poco a poco empezaron a aparecer señales raras. El juego introducía sistemas nuevos como el sistema de cartas para modificar habilidades A la verga, güey. ¿Qué pedo con esto? Esto nunca, no, con razón, nunca entré al juego, güey. y builds de los personajes. Sobre el papel parecía algo interesante, una forma de añadir profundidad y estrategia a cada partida. El problema es que muchos jugadores no querían complejidad, querían algo directo, simple Pues es como Left 4 Dead, güey. O sea, de que, ¿quién quieres este, güey? ¿Qué arma ocupas estas? Y ya la chingada, güey. A seguir matando zombies. y divertido como lo era Left 4 Dead. Cuando el juego finalmente salió en el 2021, mucha gente se dio cuenta de que no era exactamente lo que habían imaginado. Sí, tenía zombies, cooperativo y acción, pero el ritmo no era el mismo. Las misiones se sentían más largas y menos dinámicas. El sistema de progresión hacía que algunas partidas dependieran demasiado de las cartas que tuvieras desbloqueadas, y el juego no conseguía transmitir esa sensación de caos divertido que tenía Left 4 Dead. Ok, Agony. ¿Cuál es el de Agony, loco? Luego tenemos Agony, un juego que llamó demasiado la atención por su ambientación brutal. Y es que no era para menos, porque la premisa ya sonaba muy loca. Este juego creo que lo acaban de regalar o estoy mal. Espérame, déjame checo, güey. Literal, creo que lo acaban de regalar, güey. O estoy mal. Agony. Es que creo que lo tengo, güey. Agony. Ah, no lo tengo, güey. No lo tengo, güey. Y creo que es este. Si no estoy mal. Sí. Literalmente todas las valoraciones que tienen 3 estrellas o algo por el estilo. O sea, de que la chingada. Completamente. Olvídenlo. Me estaba equivocando de juego. Un survival horror ambientado directamente en el infierno, lleno de criaturas grotescas, demonios, tortura y escenarios inspirados en pesadillas. Solo con las primeras imágenes, el juego ya destacaba muchísimo. Además, el estudio detrás del proyecto, Mad Mind Studios, supo vender muy bien la idea. El juego se presentó como una experiencia de terror extremo, algo diferente a lo que se veía normalmente en el género. No era una casa encantada ni un hospital abandonado, era literalmente el infierno. Y claro, eso llamó muchísimo la atención. No, este sinceramente sí, o sea, estoy en ceros con este juego. La verdad, nunca me acordé. No, o sea, nunca me acordé. Nunca lo vi, güey, nunca me lo topé. Los primeros trailers mostraban escenarios súper detallados, criaturas demoníacas gigantes y una atmósfera realmente profunda. Además, se hablaba de mecánicas interesantes, como la posibilidad de poseer a otros seres para avanzar por el infierno. Órale. No sonaba tan mal, ¿eh? Y luego el hecho de que está en el infierno, pues está chido, güey. O interactuar con el entorno de formas distintas. Sobre el papel parecía un juego de terror muy original, muy oscuro y muy ambicioso, pero el hype empezó a crecer demasiado. El problema llegó cuando el juego salió en el 2018. Visualmente tenía ideas interesantes, sí, pero también muchos problemas técnicos. Habían bugs, caídas de Nah, salieron con bugs, güey. rendimiento y algunas partes que se sentían bastante pulidas a medias. Además, el gameplay terminó siendo mucho más simple de lo que parecía. Un Golf Simulator y a la chingada, Los ¿no? trailers. Gran parte del juego consistía en esconderse, avanzar lentamente y resolver pequeños puzzles bastante básicos. Literal un Golf Simulator, güey. Y ahí fue cuando muchos jugadores sintieron que algo no terminaba de encajar. We Happy Feet. Este me acuerdo porque está también. Creo que igual salió para el Wii, la Wii U, no sé qué, una plataforma así, ¿no? Después llegó We Happy Few, un juego que parecía una mezcla entre distopía psicodélica y thriller narrativo muy profundo. Este recientemente lo vi porque. Ay, no recuerdo quién me dijo si estaba bueno y lo medio busqué y vi todas las reseñas negativas del mundo, güey. La primera vez que apareció, el concepto era tan extraño y llamativo que internet se llenó de comentarios. Una ciudad británica retrofuturista donde todo el mundo estaba obligado a tomar una droga llamada Joy para mantenerse feliz, mientras el jugador intenta sobrevivir fingiendo que también está drogado. Solo con esa premisa ya parecía algo
Suena, la verdad, suena bastante buena la premisa, ¿eh? Muy diferente. Además, los primeros trailers tenían una atmósfera brutal. La ciudad parecía sacada de una mezcla entre BioShock y una distopía psicodélica llena de colores, máscaras sonrientes y ciudadanos completamente perturbados. Todo parecía muy narrativo, muy oscuro y con una historia potente detrás. Pero el problema empezó cuando el juego cambió de dirección durante el desarrollo. El estudio Compulsion Games había mostrado inicialmente algo más parecido a un juego de supervivencia con historia fuerte y diseño más guiado. ¿Y qué terminó siendo, güey? Sin embargo, con el paso del tiempo decidieron convertirlo en una experiencia mucho más grande, con generación procedural de mapas, sistemas de supervivencia, crafting y A la verga, güey. Sí, se pasaron de verga. exploración más abierta. Sobre el papel, eso sonaba más ambicioso, pero también cambió bastante la idea original, que muchos jugadores tenían en la cabeza. Cuando el juego finalmente salió en 2018, mucha gente se encontró con algo diferente a lo que esperaba. La ambientación seguía siendo increíble, la historia tenía momentos muy interesantes Gráficamente no se ve mal, ¿eh? y el mundo era bastante único, pero el gameplay estaba lleno de mecánicas repetitivas. Tenías que buscar recursos constantemente, Comerte una ratita así de rica, what the fuck. fabricar objetos, gestionar el hambre, el sueño y moverte por zonas que a veces se sentían vacías. La historia era lo mejor del juego, pero para avanzar muchas veces tenías que pasar por secciones largas de exploración o supervivencia, que no aportaban demasiado. Y claro, después de años viendo trailers tan cinematográficos, muchos jugadores esperábamos algo mucho más narrativo y directo. Saints Row. ¿A poco los Saints Row vendieron mucho humo, güey? Es que los Saints Row siento que pasaron como desapercibidos igual. O sea, solamente para los fans de Saints Row les mamó, ¿no? Pero ahí fue como que muy... Saints Row. De hecho, yo tengo varios, güey, pero nunca los he jugado, güey. Me acuerdo de la Play, creo que era la 3. No sé si era en el Xbox 3 que tenía un Saints Row. En el Xbox 360, pues. Y años después, otra saga intentó Pero volver esta con es nueva, ¿no? Sí. fuerza con Saints El Row. remake, por así decirlo. ¿Se escucha bien o no? 1, 2, 3. Sí, se escucha bien. Después de años sin un juego principal, el regreso de la franquicia parecía la oportunidad perfecta para traer de vuelta uno de los sandbox más locos del mundo del O sea, videojuego. esto para mí era como un GTA, pero más loco, güey. Además, el juego lo desarrollaba Volition, el estudio original de la saga, así que muchos fans pensaban que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y claro, el marketing empezó fuerte. Los primeros trailers prometían un reinicio total de la saga, con un mundo abierto enorme, un nuevo grupo de personajes que construían su imperio criminal desde cero, y un montón de posibilidades para crear tu propia banda. Todo ¿Y qué fue lo que falló acá? Sinceramente, porque no sé, suena todo bien, ¿eh? sonaba muy ambicioso. Ajá. Nuevas mecánicas, mucha personalización, caos por toda la ciudad y un mapa inspirado en Las Vegas, lleno de actividades criminales. El problema es que la expectativa empezó a crecer demasiado rápido. Muchos pensábamos que este juego sería una especie de mezcla entre lo mejor de Saints Row 2 y el caos exagerado de Saints Row 3, pero con tecnología moderna. Se ve Pero cuando el raro, juego güey. salió en 2022, la realidad fue bastante diferente. Lo primero que notamos fue los problemas técnicos. Habían bastantes bugs, Oh my god, ok. glitches y errores que afectaban a toda la experiencia. Luego tenías el gameplay, aunque el mundo abierto era grande y Las ruedas, güey, tenía no bastantes jodas. actividades. Muchas misiones eran repetitivas. El combate era correcto, pero no especialmente innovador. Y por si fuera poco, los nuevos personajes no convencieron a muchos fans. Parte del encanto de la saga original era su humor exagerado y su estilo completamente loco, y el reboot intentó cambiar el tono hacia algo diferente, lo que dejó a parte de la comunidad bastante fría. Ark Survival Ascent. Y es que algo parecido ocurrió con Ark ¿Este fue como como con más gráficos o algo así que sacaron del Ark? ¿O no? Survivor Ascended. La promesa sonaba espectacular, el mismo juego de supervivencia con dinosaurios que había conquistado a millones de jugadores, pero completamente reconstruido con tecnología moderna, mejores gráficos. Fíjate que nunca le entendí al Ark. Bueno, tampoco me dio la tarea de jugarlo completamente el Ark. Pero, o sea, nada más viendo gameplays y todo ese desmadre, nunca me atrapó, güey. O sea, sinceramente era como que chido, dinosaurios, XD, pero de ahí, más que eso, no me terminó de atrapar nunca el juego.
gráficos, mejoras en el gameplay y muchas optimizaciones. Básicamente, y la idea era sencilla de vender, el Ark de siempre pero mucho mejor. Y claro, eso generó muchísimo hype. El estudio Studios Wildcard anunció que el juego se reconstruiría usando Unreal Engine 5, algo que automáticamente hizo que mucha gente imaginara su salto gráfico brutal. Se hablaba de iluminación mucho más realista, físicas mejoradas, mapas reconstruidos y una experiencia mucho más pulida que el Ark original, que siempre había tenido fama de ser bastante caótico a nivel técnico. Sobre el papel, todo sonaba increíble, pero el problema empezó cuando la gente empezó a mirar más de cerca lo que realmente era el proyecto. Para empezar, muchos jugadores sintieron que no era exactamente un juego nuevo, sino más bien un remake del mismo Ark que ya tenían, y encima había que volver a comprarlo. Eso ya generó bastante polémica dentro de la comunidad, porque mucha gente esperaba una actualización importante, no pagar otra vez por el mismo juego con mejoras visuales. Luego llegó el lanzamiento y aparecieron los problemas habituales. Aunque visualmente el juego sí tenía mejoras, también llegó con bastantes problemas de rendimiento, 30 especialmente en PC, ultra, y es que muchos jugadores que compraron el juego se encontraron con caídas de FPS, bugs y los típicos problemas técnicos en una 5090, no. que allí habían perseguido al Ark original durante años. Y ahí fue cuando muchos fans empezaron a sentir que algo no cuadraba. Dawn Awaken. Este sí lo vi. La verdad, igual siento que pasó muy desapercibido este Dune. Y más reciente tenemos Dune Awakening, un MMO survival que prometía guerras por la especia, supervivencia en Arrakis y un mundo gigantesco lleno de jugadores. La idea era muy potente, un MMO de supervivencia en Arrakis, el planeta desértico de la saga Dune, con política entre facciones, construcción de bases, guerra por la especia y un mundo enorme lleno de gusanos gigantes. Sobre el papel parecía una mezcla entre survival, MMO y mundo abierto gigantesco. Y claro, por lo menos vi gameplays de esto y sinceramente había muchas cosas que igual no entendía. O sea, que era que... Bro, ¿qué está pasando? el hype se disparó. El juego estaba desarrollado por Funcom, el mismo estudio que hizo Conan Exiles, así que muchos jugadores pensaban que tenían experiencia suficiente para hacer algo enorme. Además, el marketing prometía cosas muy ambiciosas, un mundo persistente enorme, sistemas de supervivencia profundos, política entre facciones y guerras por el control de la especia en Arrakis. Incluso se hablaba de tecnologías online complejas para soportar muchos jugadores interactuando en el mismo mundo. Los trailers mostraban tormentas de arena espectaculares, gusanos gigantes saliendo del suelo, batallas entre jugadores, exploración del desierto y sistemas de supervivencia donde incluso el agua era un recurso vital. Todo parecía muy inmersivo, muy épico y muy fiel al universo de Dune. El problema llegó cuando el juego salió y la gente empezó a jugar muchas horas. El mundo y la ambientación estaban muy bien conseguidos, eso es cierto, pero muchos jugadores empezaron a notar que algunas mecánicas no eran tan profundas como parecían en los trailers. Por ejemplo, el combate se sentía muy simple y ciertas mecánicas de supervivencia terminaban convirtiéndose en un grindeo constante de recursos. Además, el endgame y el sistema PvP también generaron polémica entre gran parte de la comunidad, porque algunos jugadores sentían que el equilibrio y las recompensas no estaban bien ajustadas. What? Ah, chinga. Y cerramos 130, o sea, 1348 ex voto. Este sí nunca lo escuché, güey. con 1348 ex voto, un juego que prometía una aventura medieval oscura ambientada en la peste negra, No sé por qué. Ándale, me recordó al. ¿Cómo se llama? Al Plague Inc. con combates históricos y una historia intensa. El concepto tenía No, el Plague Inc es otro, güey. El A Tale Play o algo así se llamaba. muy buena pinta, una aventura de acción en tercera persona ambientada en la Italia medieval durante la peste negra, con De combates hecho, tiene más o menos como. A ver, déjame acá, se los digo cuál es. Es que de hecho creo que no, sí lo tengo, pero no lo tengo acá, güey. ¿Cómo se llama? A Plague Tale Requiem. O sea, no necesito pero esta. Me recordó mucho a esta. Visualmente y estéticamente me recordó mucho a este juego. Pero no, veo que no es ese, güey. Veo que no es ese. Justo. de espada realistas, una historia oscura y una ambientación muy cinematográfica. Porque igual justo esa se ambienta en donde está la plaga, güey. Solo con los primeros trailers ya daba la sensación de que podía ser algo muy especial. Y visualmente se ve parecido, pero no El es juego ese. se presentó como una experiencia narrativa muy potente, casi como una mezcla entre juegos de historia intensas tipo A Plague Tale y
Aquí está, ahí lo sacó. combates inspirados en artes marciales europeas históricas. Además, Visualmente se ve muy chido. los avances hablaban de un mundo medieval muy cuidado, captura de movimiento para las peleas con espada y una Opa. historia emocional centrada en una caballera llamada Aeta, que debía rescatar a su compañera Bianca en medio del caos de la peste. Sobre el papel todo empezaba increíble, pero el problema llegó cuando la gente empezó a comprarlo y jugar el juego completo. La ambientación medieval sí estaba bien conseguida, eso es verdad, pero muchos notaron que el juego tenía bastantes limitaciones. Por ejemplo, la estructura era bastante lineal, y el juego duraba relativamente poco, unas 6 a 7 horas, algo No que dejó a mames. muchos con sensación de que la experiencia se quedaba corta para todo lo que se había prometido. Además, aparecieron bastantes problemas técnicos. En PC, algunos reportaron caídas fuertes de rendimiento, stuttering y problemas de optimización, incluso con equipos bastante potentes. Yo tenía que llamar a Carlos. Hey, Joss, ¿qué onda? ¿Y qué pasó? ¿Se Y lo luego comieron estaba o el no? combate. Aunque la idea de luchar con técnicas históricas era interesante, muchos jugadores han notado que el sistema de combate es Es muy el torpe y mismo, frustrante en prácticamente ciertas se parece, situaciones, lo que rompe bastante el ritmo de la aventura. Y hasta aquí este vídeo por estos 10 juegos que vendieron demasiado Pues la verdad, de algunos juegos sí me lo esperaba, otros juegos no, güey. O sea, es como muy humo antes raro. de salir. Títulos que en los Otros juegos ni siquiera me pasaron por la mente, güey. trailers parecían increíbles, que Otros juegos que pasaron súper desapercibidos por lo mismo, güey. prometían revolucionar su género, pero cuando finalmente llegaron a nuestras manos, dejaron a muchos jugadores con esa sensación de espera, esto era todo y ahora te toca a ti. ¿Qué Solo uno jugué, güey, literal, el Watch Dogs, güey. Ese fue el único que jugué. Y hasta eso no lo sentí tan horrible, güey. Pero ya lo jugué después, o sea, mucho tiempo después, güey. Entonces, algo debe tener eso, ¿no? juego crees que Algo vendió? debe tener eso. Algo debe tener eso. ¿Qué juego vendió humo? El Concord, por así decirlo. ¿Cuál otro que igual se fue a la mierda tan rápido, güey? El. Hay uno de este. Origin Juego Muerto. ¿Cómo se llamaba el Origin del juego muerto? ¿El juego que está muertísimo? Eh... Ay, ¿cómo se llamaba ese juego, güey? No recuerdo, hay un juego de que era de EA que se fue a la chingada, güey, pero no recuerdo. El Fall Guys. El Fall Guys está más vivo que nunca, mi querida Dios, ¿de qué hablas? Pero bueno, hasta aquí la reacción, gente. Chao.